Antes estamos con el presidente de la Asociación Paraguaya de Exportadores de Carne, Ramiro Maluf. Hola Ramiro, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a la audiencia. Me hubiera gustado estar físicamente contigo en el canal, pero lastimosamente estoy fuera del país y estoy disponible para lo que haga falta. Te agradezco enormemente la gentileza, mi querido Ramiro, y yo te pido disculpas por las molestias, pero creo que el tema es bastante importante como para que podamos, o que debamos, digo bien, discutir algunos elementos. Entonces, directo al grano. Ramiro, tengo el material en el que ustedes dicen que apoyan la ley de crédito de carbono que se publicó en ABC, ¿es correcto? Bueno, me gustaría hacer una precisión sobre eso, Enrique, sobre el artículo del diario. En realidad, nosotros, yo en representación de la Rural, de la Asociación Rural del Paraguay, participé activamente en la redacción de la ley de los certificados de crédito de carbono. En la reglamentación yo ya no participé, entiendo que la reglamentación fue más bien del sector oficial, no sé si compartieron con el sector privado, pero entiendo que debería haberse reglamentado esta ley, los tiempos se acababan en función a lo que decía la ley y esa precisión quería hacer. Nosotros acompañamos, yo no como presidente de la PEC, no por la PEC, sino como representante o como parte del equipo de la Rural, participamos activamente en la redacción de la ley de los certificados de crédito de carbono. Te agradezco mucho la precisión, Ramiro, pero el punto a discutir, el punto que quiero conversar contigo es, digamos, la ley propiamente, ¿verdad? Entonces, si me permitís, quiero compartir contigo un artículo que hoy se publica en nuestro diario de la Agencia de Propaganda del Gobierno Español, EFE, republicado en ABC, digamos. Tenemos, Iván. No, el primero que te pedí. Bueno, mira, Ramiro, giro medioambiental, la Unión Europea frenaría algunos de sus ambiciosos planes, pero yo creo que esto es un anestésico nomás. Y no, yo no le tomo en serio a la dictadura europea. Lo que quiero que mires es el segundo párrafo. ¿Podemos el siguiente gráfico, Iván, por favor? Porque quiero mostrarte una cosa aquí en particular. Y dice lo siguiente: al visible estancamiento económico, agravado, bla, 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 pero visible estancamiento económico. Y Ramiro, la pregunta que yo hago y estoy haciendo desde que empezamos esta discusión, ¿por qué ustedes piensan que la misma norma, el mismo esquema de normas que produjo la catástrofe en Europa va a producir un resultado distinto en Paraguay? A ver, el mundo se mueve hacia estos criterios que podemos discutir, podemos estar de acuerdo. Yo creo que vos y yo estamos de acuerdo en algunas cosas sobre el cambio climático, donde en la realidad, por lo menos yo visualizo que gran parte del aumento de la temperatura es un fenómeno natural que se está dando porque estamos efectivamente en un periodo interglacial y el 97% del fenómeno del cambio climático es natural y solo el 3% es a consecuencias de la gestión del ser humano. Pero en la realidad, el mundo se mueve hacia allí. Nos han ganado los verdes en este tema. Han convencido a la opinión pública de que efectivamente somos los responsables del cambio climático y del aumento de la temperatura que existe y de que hay que trabajar para esto. Entonces, ante este escenario, esta figura de
de los certificados de crédito de carbono es un negocio que existía antes ya de la ley que se generó el año pasado. Era un negocio que ya venía realizándose en Paraguay y en el mundo antes de que nosotros tuviéramos esta ley. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Desde mi visión, el mundo se mueve hacia allí. Estos cambios pueden ocurrir, estos cambios políticos que están ocurriendo en Europa pueden generar cambios en lo que estaba ocurriendo, y este negocio no puedo dar ninguna seguridad de que pueda seguir funcionando. Hoy funciona y sería una pena no aprovechar este negocio del primer mundo, digamos. Y sería una pena no poder aprovechar si pudiéramos hacerlo, porque es realmente algo interesante. Que tenga un argumento que sea realmente válido para modificar el aumento de temperatura que estamos teniendo en el planeta. Yo tengo mis dudas. Lo que sí siento es que hay un negocio y sería una pena no aprovecharlo, nada más que eso. Claro, ahora, ¿sabes lo que pasa, Ramiro, ahí? Y permitime plantearte un par de cosas, ¿verdad? El problema está en que nosotros tenemos una ventaja con respecto a la dictadura europea. Y la ventaja que tenemos es que ya vemos el resultado de sus políticas, porque ellos empezaron a implementarlas antes. Y yo por eso empecé con este material de ABC, que hoy la gente puede leer este material hoy en ABC, están hoy en el digital hoy. Y el resultado de las políticas europeas sobre el ambiente, sobre el clima, es el visible estancamiento económico. La pregunta que yo me hago es por qué tenemos que andar un camino que ya sabemos a dónde llega, al visible estancamiento económico. O sea, nosotros, ¿por qué los europeos se tiran al pozo? Tenemos que tirarnos al pozo, Ramiro. Yo creo que no. El resultado de las políticas climáticas de Europa es una catástrofe. Europa redujo entre 2015 y hoy a la mitad su Producto Interior Bruto con respecto a Estados Unidos. A la mitad. O sea, Europa no es el camino. Europa es lo que no hay que hacer. Y nosotros nos metemos a decir, sí, vamos, sabemos que el camino termina en la catástrofe, pero lo mismo nos vamos a seguir el camino, porque ellos siguen. Ramiro, perdón, yo no me parece aceptable ese argumento, ¿verdad? Ok, yo entiendo y acepto tu punto de vista, ¿verdad? Yo simplemente digo, hoy hay un negocio, puede que lo perdamos, puede que deje de funcionar esto como negocio, porque realmente los certificados de crédito de carbono han tenido una dinámica de subas y de bajas de precio, que ha habido momentos donde no tenía ningún sentido seguir insistiendo en hacer un proyecto, en armar un proyecto, conseguir que te aprueben el proyecto, que finalmente te otorguen los certificados, porque el precio al que vendía finalmente era más caro que todo lo que te costaba llevar adelante el proyecto. Entonces, las cuestiones son dinámicas. Hoy lo que tenemos es esta ley que finalmente da una seguridad jurídica de la propiedad de los certificados de crédito de carbono. Son del que lleva adelante el proyecto y ya no corremos el riesgo de que ocurra en Paraguay lo que ha ocurrido en algunos países donde los gobiernos o algunos gobiernos de algún país ha tomado la decisión de que los certificados de crédito de carbono, la captura de carbono era del Estado. Entonces, hoy tenemos esa seguridad jurídica ya. Tenemos una ley, sirve la ley, sirve. Estos negocios se hacían antes de la ley y ahora con esta ley las cosas son más ordenadas. O sea, hay más seguridad jurídica para la venta de estos certificados de crédito de carbono. Para mí sería una pena que por estos despelotes que está ocurriendo en el mundo y en Europa especialmente, perdamos esta chance, porque es atractivo para el negocio y sobre todo, atractivo para el negocio, más fácil de hacer esto, que es hacer la captura de carbono en los proyectos de reforestación, donde termina siendo mucho más razonable el negocio. Y Paraguay tiene un horizonte enorme en ese sentido.
¿Sabes lo que pasa? Yo personalmente no estoy de acuerdo no es que no estoy de acuerdo, veo que los proyectos que no son estos de captura de carbono por la reforestación, sino los proyectos estos de preservar los bosques de la región occidental, porque en la región oriental no tenemos alternativa, ninguna de estas certificadoras, ni Verra, ni Gold Standard, nada de esta te va a aceptar que vos hagas un proyecto de evitación en la región oriental donde hay una ley de deforestación cero que nos mata, que realmente yo creo que deberías vos mirar esa ley también para ver si tiene sentido seguir con esa ley de deforestación cero en la región oriental. Entonces, en el Chaco para mí no es muy atractivo porque es difícil hacer estos proyectos, cuesta que puedas encontrar una figura para vender el proyecto y que te lo acepten y que vos dejes de desarrollar áreas que Paraguay sí necesita seguir desarrollando. Tenemos todavía 3 millones de hectáreas de bosques nativos en el Chaco que necesitamos seguir desarrollando. No desarrollamos esas hectáreas porque no tuvimos condiciones que tuvieron otros países en su momento de desarrollar. Y hoy hay que intentar hacerlo antes de que nos metan una ley de deforestación cero también en la región occidental. Claro, es que el problema es que nos meten las leyes porque nosotros tenemos acá en nuestro país, mi querido Ramiro, y es una discusión que vos y yo ya tuvimos acá cuando tuviste la amabilidad de venir. Gente que trabaja para la Unión Europea y no trabaja para el Paraguay. Y yo lo que pido es que trabajen para el Paraguay. Y perdóname, pero voy a repetir algo porque quiero llevarte a un pequeño lugar en la discusión, ¿verdad? Mismas soluciones, mismas consecuencias, en síntesis, hacer una ley de crédito de carbono en Paraguay nos va a llevar a la misma catástrofe en la que está metida Europa. ¿Por qué tendríamos que transitar ese camino si ya sabemos a dónde lleva? El determinismo histórico de que no, esto es así en el mundo, eso es mentira. Y te voy a mostrar que es mentira. Iván, lo de Donald Trump, por favor, porque quiero, esta información, estimados amigos, está disponible para el que quiera leer. No es verdad que haya que aceptar lo que dicen los bandidos de la Unión Europea. Los bandidos de la Unión Europea son esos, bandidos. Entonces ahora tenemos que en Estados Unidos la gente que no está de acuerdo con lo que dicen los bandidos ganó las elecciones. Y acá termina el negocio de los créditos de carbono. Se acabó, terminó. No va a haber financiamiento. ¿Por qué? Porque el país que principalmente daba, mi querido Ramiro, chau, a Montema, no hay más. Entonces, ¿por qué no hay más? Porque Estados Unidos también vio a dónde lleva esta porquería. Al desarrollo, a la desinversión, a la concentración de la riqueza en unos cuantos oligarcas. Esto es evidente para cualquiera que mire, y vos sabés que yo te dije esto hace un año que estuvimos discutiendo acá en ABC TV, en el programa, contigo. Yo te avisé, esto va a pasar, acá está. Esto es de hoy también. Entonces, pues, mi querido Ramiro, perdón será, pero este es un negocio para unos pocos tipos, pero en detrimento de todo el aparato productivo paraguayo. Es decir, voy a ponerte el ejemplo que te puse a vos y que estoy repitiendo siempre. Mi querido amigo Fidel Zavala, al que yo le quiero muchísimo, y lo estoy usando solamente de ejemplo hipotético, no porque él haga lo que voy a decir ni nada que se le parezca, solamente para poner un ejemplo porque todo el mundo conoce la situación, ¿verdad? Fidel es un señor rico que es terrateniente. Y por supuesto que a él le conviene este negocio. ¿Por qué le conviene este negocio? Y perdón, yo estoy un poco groserito en esta materia, mi querido Ramiro, así que te pido disculpas de antemano. Entonces, porque a Fidel le conviene sentarse en su hamaca y rascarse las bolas, porque consigue la certificación y ya no necesita hacer nada. No necesita contratar a nadie para ganadería, ni para agricultura, ni para nada. ¿Por qué? Contrata un estudio jurídico, de esos que hay en nuestro país, le hace la certificación con estas ONG, que son las certificadoras, son ONG, de la Unión Europea, del Foro Económico Mundial, y se sienta
en su hamaca de Hay sustancia. certificadoras americanas. Pero ONGs. Y se sienta. Tenés razón, Sí, son ONGs. y sí, Pero la más importante en esto es americana. pero ONGs del Foro Económico Mundial. Ahora toditos van a quedarse sin trabajo, entre paréntesis, por suerte, ¿verdad? Y se sienta mi querido amigo Fidel en su hamaca de su estancia a rascarse las bolas, porque la plata le va a venir por la certificación. No necesita dar fuente de trabajo. Por eso Europa se fue al mazo, porque no hay ningún incentivo para el inversor para invertir. ¿Para qué si tiene esto? Ahora, ¿qué dice Estados Unidos? Y termino con esto para que vos puedas contestar. Nosotros no vamos a seguir pagando esta estafa, la palabra que usa Donald Trump para los créditos de carbono y el Acuerdo de París. ¿Qué palabra usa el presidente de Estados Unidos? Estafa. Esto es una estafa. ¿Por qué es una estafa? Es una estafa porque es falso, como acabas de señalarlo, que el calentamiento global sea antropogénico. No es antropogénico, eso es falso. En consecuencia, todas estas medidas son una estafa, mi querido Ramiro. Ok. Quiero darte mi punto de vista, Enrique, al respecto. Y yo siempre uso el ejemplo más claro en este tema, porque donde es más fácil que te aprueben un proyecto de captura de carbón es en un proyecto de reforestación. ¿Ok? La reforestación genera muchísima más mano de obra que cualquiera de las otras actividades que acabas de mencionar. O sea, no es que se va a sentar a rascarse las bolas Fidel Zavala para recibir la chorrera que va a tener, sino que va a tener que llevar adelante un proyecto de reforestación, va a tener que generar mano de obra, va a tener que probablemente tomar crédito porque estos proyectos de reforestación son de muy largo plazo. Y entonces va a tener que hacer el proyecto, va a tener que llevar adelante el proyecto y como algo paralelo, el proyecto de reforestación es por un lado y como algo paralelo va a ser un proyecto de captura de carbono que va a tener que obviamente contratar una empresa que le va a hacer todo el proyecto, que puede no ser una ONG, es casi seguro que esa no va a ser una ONG, va a ser una empresa de servicios que le va a hacer un proyecto basado en estándares de estas certificadoras internacionales. ¿ONG será? Después de terminar el proyecto va a tener que contratar otra empresa de servicios que va a venir a verificar el proyecto y va a certificar que efectivamente Fidel Zavala cumple lo que dijo que iba a hacer. Una vez que se termine eso, recién se van a ir a la ONG esta de la que vos mencionabas, como para decirle, señores, este es mi proyecto, quiero que ustedes me verifiquen y si está todo bien, otórguenme los certificados y yo me voy a ir al mercado voluntario, no a este mercado de los países. Voy a ir a un mercado voluntario donde hay empresas que por responsabilidad social o porque el mundo les está presionando, empresas de energía, empresas de telefonía, empresas que sienten una obligación de hacer esto, a menos que cambie el mundo completamente y termine este negocio. Ramiro, te interrumpo ahí por una pequeña cuestión de cronología. Ya cambió. ¿No se dieron cuenta nomás? El 5 de noviembre terminó. Acabó, no hay más. Fíjate lo que está pasando con las empresas que vos estás mencionando. Las grandes empresas de telefonía, de automovilismo, de norteamericanas, toditas abolieron ya el DEI. Y la mayoría ya está aboliendo el ESG. El mundo que vos estás describiendo dejó de existir. Simple como eso es. Existe solamente en la dictadura europea. Y por eso yo te mostré, primer material, que la propia dictadura europea ahora tiene que echar culo. Porque no le anda el sistema, porque se están hundiendo. Y nosotros vamos a copiarle a los europeos y hacemos una ley que nos va a llevar al desastre. Porque, Ramiro, una cosita más y después vos contestás porque te juro que tengo que dejarte y muchísimas gracias.
Tampoco es cierto que el sector forestal... Espero que me invites a ir a tu programa en algún momento, invitado. ¿sabes? Para hablar, porque tengo muchas cosas que me encantaría hablar contigo de nuestro negocio ganadero también y que nos ayudes en algunas cosas. Vos sabés bien que yo estoy con la ganadería, con la agricultura y con el sector agropecuario, 100%, así que ya estás invitado. Vos llegás a Asunción y ya estás invitado. Pero te digo nomás una cosa, Ramiro, querido, una cosita y última. No es verdad que el sector forestal genere grandes cantidades de fuentes de trabajo. Acá tengo las estadísticas, Iván, así rápido nomás para mostrarle a Ramiro y a la gente que nos está viendo. Esta estadística, esta estadística, fíjate, este es un señor, José Ayala, especialista de industria forestal y floricultura de Rediex. El señor es un ONG-cero, con todo respeto, y no puede presentar él en este material del sector público ningún dato. ¿Sabe lo que dice? Dice, a lo mejor vamos a traer inversiones de 15 mil millones de dólares, a lo mejor vamos a gastar 100 mil empleos. Poneme el siguiente para que la gente vea la verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? La verdad es que son apenas 5 mil empleos y 107 millones de dólares. Esta es la verdad. Están así, vendiéndonos una cortina de humo los ONG-ceros, porque no es cierto que el sector forestal, el otro, tenga ningún dinamismo que pueda suplantar al sector agropecuario. Eso es mentira. El otro, Iván. Acá tenemos los números de la industria forestal paraguaya. 107 millones de dólares, 5 mil empleos, punto. ¿De dónde lo que sacan que va a generar empleo? De un ONG-cero que les vino a vender humo para poder cobrar la comisión. Así de simple. Perdón, la pasión. Solo un ejemplo, Enrique, y después puedo decirme. Yo te voy a dar un ejemplo personal. En un mismo periodo, en nuestra actividad en San Pedro, en un mismo periodo, en 4 meses, nosotros movimos 15 camiones tras ganado, para mover ganado, en meter ganado y sacar ganado. En ese mismo periodo nosotros salimos con 515 camiones con madera de reforestación, en el mismo periodo. ¿Vos te haces una idea la diferencia de lo que moviliza la economía eso? Vos tenés cuando haces forestación, tenés gente todo el tiempo trabajando y es un trabajo ideal porque es para toda la gente que está en las comunidades aledañas a los establecimientos donde se está haciendo este trabajo. Ramiro, mi punto Entonces hay una diferencia enorme. Te tengo que decir algo y te juro que sí tenemos que irnos. ¿Esas cifras son verdad o son mentiras? Yo las quisiera revisar mejor, ¿verdad? Son documentos que son... No quiero darte un juicio ahora mismo así tan rápido sin leer bien de qué se trata. Te va a pasar ahora, Iván, a tu WhatsApp y revisamos.